Jonás y estos hombres marineros se encontraban en la tormenta más grande de sus vidas. Habían intentado todo para salvar sus vidas, la nave, pero nada aquietaba el furor del mar. Cada hombre oraba a su propio Dios y nada sucedía. Nada cambiaba las circunstancias. Mientras Jonás dormía indiferente abajo en la popa, pero el dormilón sabía que el mar se enfurecía por culpa de él. A veces en la vida igualmente nos encontramos en tormentas terribles y nos encontramos haciendo todo lo que podemos hacer para calmar o aquietar el mar. Nos desvelamos, nos desquitamos de cosas, rogamos por ayuda día y noche sin ver que la tormenta se calme. Es Dios que ha enviado la tormenta, no cabe duda. Y será Dios quien calma la tormenta. En Mateo 8, los discípulos de Cristo se encontraban en esa misma situación. Mateo 8, por favor. Mateo 8. Mateo 8, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Versículo 22, Mateo 8, 23, perdón, estoy bien, 23, por favor. 8, 23. Dice la palabra de Dios así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Las tormentas de la vida vienen a veces sin aviso. Alarmantemente están sobre nosotros cuando menos lo esperamos. Nadie, por más que se prepara, muchas veces podemos sostener el golpe de las tormentas de la vida. Tratamos, hacemos planes, tomamos medidas y usamos de recursos para tratar de evitar las tragedias que vienen con las tormentas. Pero a veces hay tormentas en la vida que nos dejan sin aliento. A veces hay tormentas en la vida que nos ponen en pánico y no sabemos si veremos un día más. No sabemos si podremos exitosamente pasar esta tormenta. Los golpes son demasiados, el agua nos hunde y no vemos una esperanza. Hemos hecho todo lo que podemos hacer, hemos clamado a Dios, hemos arreglado asuntos en la vida, hemos sacado cosas de nuestra vida, hemos hecho todo lo que podemos saber hacer y lo que nos aconsejan hacer. Y aún así nos damos cuenta que la tormenta, la bravedad, el furor del mar no se aquieta. El mar y la tormenta se tenía que aquietar hasta que trataron con Jonás. La solución para calmar el furor del mar estaba en una persona. Jonás era el problema y Jonás era la solución. Hay tormentas en su vida esta mañana que hunden su nave, su barco. Se encuentran luchando y peleando por mantenerse a flote. Hay problemas en su hogar, hay problemas económicos, hay problemas emocionales. Se siente sola, se siente solo, se siente sin nadie que le pueda ayudar. Ha tratado todo, ha sido paciente, ha tenido esperanza en Dios, ha leído su Biblia, ha venido a la iglesia, le ha rogado a Dios que le hable a través de la predicación, ha hecho todo lo que usted sabe que es posible hacer para que Dios tenga misericordia y calme la tempestad. Sin embargo, no se aquieta el furor del mar. ¿Cómo aquietar el furor del mar en nuestras vidas? Es el tema de esta mañana. ¿Cómo aquietar el furor del mar en nuestras vidas? Yo no sé
cómo se encuentra usted esta mañana. No sé si precisamente usted está en medio de una tormenta intolerable. No sé si en su vida, en su mundo, algunos que ustedes aman lo han dejado. Han abandonado la nave queriendo rescatarse ellos mismos. Si se encuentra sola, se encuentra solo. Ha llamado, ha esperado en alguien más que le ayude y no hay nadie que le dé la mano. Se encuentra hundiéndose económicamente. Ha agarrado y ha usado todos los recursos posibles. Se ha endeudado y se ha doble endeudado queriendo pagar las deudas y se encuentra que se está hundiendo. No ve solución a sus problemas y la tormenta está golpeando su vida. ¿Cómo podemos aquietar el furor del mar? ¿Es posible aquietar el furor del mar? Ya vimos en la palabra de Dios que es Dios quien aquieta el furor del mar. Pero ¿cómo podemos nosotros? ¿Qué es lo que estos hombres necesitaban hacer? Todos estos hombres marineros estaban sobre una nave inocentes de las acciones de Jonás. No lo habían conocido hasta ese momento. Ni siquiera sabía quién eran cuando le preguntaron quién eres. Sin culpa de ellos, sin razón personal. La nave se hundía. Estos eran hombres marineros. Y para que ellos tuvieran miedo de la tormenta, quiere decir que esa tormenta era única en su naturaleza. Tenían miedo ellos de hundirse. ¿Qué es lo que ellos lograron hacer? ¿Qué es lo que ellos lograron hacer? Que Dios aquietó el mar, aquietó el furor, calmó la ansiedad, calmó y trajo tranquilidad y paz a los corazones de estos hombres. Número uno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para aquietar el furor del mar en nuestras vidas? Número uno, identifique el Jonás en su vida. Identifique el Jonás en su vida. ¿Quién es aquel que huye de Dios? ¿Será usted el problema? ¿O quién será el problema? A veces no es algo que es el problema, sino alguien quien es el problema. El problema en nuestra vida surge a veces ser una persona. Es alguien que nos está hundiendo en el mar. Abnón, dice la Biblia, quien abusó de su media hermana, hijos de David. Dice la Biblia que Abnón tenía un amigo. Y ese amigo fue el que le instaló, el que le dio la idea de cómo hacer para dormirse con su hermana y abusar de ella. Y la historia es trágica, cómo su hermana Tamar terminó abusada y avergonzada y menospreciada. Y se va huyendo, ella preguntando: ¿por qué, hermano mío, me haces tal gravedad? ¿Por qué me haces tal daño? ¿Qué hice yo para merecer esta tormenta? ¿Qué hice yo para merecer este castigo? ¿Qué te hice yo? Si hubieras pedido a nuestro papá David, al rey, él te hubiera concedido, me hubiera concedido a ti. ¿Por qué me haces de esta manera? Ella estaba fuera de razón, no entendía las acciones de su hermano. Y Abnón no entendía las acciones de él. Después de hacer lo que él quería hacer con su media hermana, la aborreció y ya no la quería ni ver por su conciencia. Él sabía que había hecho algo malo, pero al escarbar un poco más nos dimos cuenta que el Jonás en la vida de Abnón se llamaba Jonadab. Era su amigo. Era su amigo. No excusó a Abnón de él decidir, no excusó a Abnón de su pecado, pero Abnón tenía un Jonás en su vida. Josué tenía un Acán en su vida. Josué, el gran capitán del ejército de Israel, ya Moisés había muerto. Ahora él tenía que llevar el pueblo de Israel enfrente de la batalla y conquistar la tierra prometida. Y todo estaba en su lugar. Todo lo que se tenía que hacer se había hecho. Todos los puntos se habían cruzado. Todo lo que se tenía que hacer estaba listo para tomar la conquista de Jericó y tomar la tierra prometida. Pero había un hombre, Acán, que decidió pecar a la escondida, según él, y trajo una tempestad terrible al pueblo de Dios. Personas inocentes murieron
por culpa de un hombre. Acán había sido descubierto por su pecado y Josué tuvo que identificar quién era el que había pecado en el campamento y fue y revisó entre todos sus parientes, entre todas las tribus, entre todas las personas, hasta que por fin encontró quién era el culpable. Y identificó que el culpable entre el pueblo de Dios venía en forma de un hombre llamado Acán. Y tuvieron que tratar con ese Acán. En Gálatas 5:7 dice la palabra de Dios, Gálatas 5:7 por favor, Gálatas 5:7 por favor, dice la palabra de Dios, versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién? Pablo dice, ¿quién fue? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién está en tu vida que te estorba espiritualmente? ¿Quién está en tu vida que te ha desviado de los caminos del Señor? ¿Quién está en tu vida que te ha robado el gozo de tu salvación? ¿Quién está en tu vida que te ha negado tu privilegio y el gozo de servir a Dios y de ser fiel a Dios? Alguien hay en tu vida que te ha desviado. Alguien hay en tu vida que a lo mejor te está haciendo de estorbo. Qué importante para aquietar las tormentas de nuestra vida, para aquietar el furor del mar. A veces tenemos que identificar el Jonás en nuestras vidas. Gálatas 3:1 por favor, Gálatas 3:1. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3 versículo 1 dice la Biblia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí hay personas que están siendo expuestas a la verdad del evangelio de Cristo, pero alguien ya les turbó su pensamiento, alguien les enseñó algo diferente, alguien les engañó, un predicador o a saber quién se paró y predicó una falsedad, y usted está batallando con la salvación, usted está luchando con qué es la verdad, porque alguien sembró cizaña, alguien sembró duda, cuando la salvación es eterna. La salvación Dios la da como un regalo, como una gracia que no merecemos. Pero alguien, ¿quién? Alguien le enseñó diferente. Alguien le dijo, nadie puede ser salvo. Alguien le dijo, nunca dejas tu religión. Alguien te dijo que no tienes que más que hacer buenas obras para ir al cielo. Y alguien le ha sido a usted de tropiezo. ¿Quién es el problema en su vida? Muchas veces somos los últimos en darnos cuenta que andamos mal con Dios. Pablo rehusó la ayuda de Juan Marcos. Por alguna razón Juan Marcos, había algo en él que Pablo llegó a la conclusión e identificó que Juan Marcos no podía permanecer con él en el ministerio. Demas lo había desamparado. Identificó a Demas como un problema en su vida. También Alejandro Caldereo, que dijo, me causó muchos daños, que el Señor lo reprenda. Pablo tenía la capacidad en su vida cristiana de identificar los Jonás en su vida. A veces el Jonás somos nosotros mismos. A lo mejor nosotros somos el problema. A lo mejor yo soy el problema, a lo mejor usted es el problema y no queremos darnos cuenta y estamos tirando cosas de nuestra vida, lastimando a otros, teniendo a todo el mundo atemorizado, en miedo de sus vidas. ¿Y qué va a pasar con nuestro hogar? ¿Y qué va a pasar con nuestra familia? ¿Y qué va a pasar con nuestra fe? ¿Permaneceremos en esta iglesia o nos vamos a ir en esta iglesia porque papá no está contento, porque mamá no está contenta? ¿Qué va a pasar con el día de mañana? Y gente, nuestra nave se está hundiendo y no reconocemos que nosotros posiblemente somos el Jonás en nuestra vida. Para que se aquiete el furor del mar, número 1, identifique el Jonás en su vida. Número 2, trate con el problema. En el versículo 11, por favor, ahí en Jonás 1:11 dice la Biblia que le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Escuche, quizás usted
quizás usted es el Jonás en su familia. Quizás usted es ese problema. Quizás usted ha fallado, quizás usted ha pecado, quizás usted ha robado, quizás usted negó, mintió, quizás usted peleó. Yo no sé qué es lo que usted ha hecho en su vida, pero lo que sí sé es que servimos un Dios de segunda oportunidad. Seguimos un Dios que sí, que ama, que es misericordioso, que es lento y paciente para con nosotros. Él nos ama con un amor eterno, dice la palabra de Dios. Escuche. Para que se aquiete el mar, el furor del mar, tenemos que tratar con el problema. Preguntaron los hombres: ¿qué haremos contigo? Jonás les declaró lo que ellos necesitaban hacer para que se calme la tempestad. Igual manera, en Josué 7, Dios le había dicho a Josué qué es lo que tenía que hacer con el anatema, que tenían que sacarlo del campamento y destruirlo y quemarlo. En Números 10, los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño a Jehová y él los mató inmediatamente. En Hechos capítulo 5, cuando Anás y Zafira presentaron una ofrenda a medias, habían mentido al Espíritu Santo, le habían pretendido robar a Dios. Dios los mató instantáneamente. No es porque Dios sea un Dios cruel, no es porque Dios no sea misericordioso, es que Dios nos quiso enseñar qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida cuando hay un mal. Debemos saber tratar con el problema inmediatamente. En cada una de estas historias trágicas, Dios nos enseñó cómo debemos tratar con el pecado, con los males de nuestra vida. En Mateo 18 fue el Señor Jesucristo que nos enseñó. Por favor, Mateo 18, por favor, Mateo 18. Vayan corriendo ahí, Mateo 18, por favor. Mateo 18 del 7 al 9 dice la palabra de Dios así. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Escúcheme, querido amigo, querido hermano. Tenemos que aprender a tratar con los problemas de nuestra vida inmediatamente y eficazmente. Dios no puede bendecirnos si permanece el mal en nuestra vida. Si hay falta de perdón en mi corazón, Dios no puede bendecir. Si hay rencor o amargura en mi vida, Dios no puede bendecir. Nuestra nave se va a seguir hundiendo. Si hemos robado y no hemos hecho lo correcto, el barco se va a hundir. Si hemos hecho algo a la secreta y pensamos que nadie más lo sabe, si no nos arrepentimos rápidamente, esa nave se va a hundir. Y aquellos que más amamos, aquellas personas que más amamos, se van a hundir juntamente con nosotros. Tenemos que saber tratar con los problemas de la vida. Salmo 37, por favor, Salmo 37, por favor, note conmigo, Salmo 37, versículo 27, dice la palabra de Dios así: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para... Más claro, la palabra de Dios no puede ser. Apártate del mal, apártate del mal. Querido hermano, no estoy hablando en sentido literal de que usted va a agarrar a su hijo, usted va a agarrar a su hija, o va a agarrar a su esposo o a su esposa y tirarlos para afuera de la nave, ¿verdad? En el mar. No quiero escuchar historias de que anda flotando el hermano fulano Tassen allí en el lago de Michigan. Pues que el pastor dijo, no. Estoy hablando metafóricamente, simbólicamente. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que nosotros somos el problema en nuestra familia. Estamos haciendo cosas malas, escuchando música mundana, haciendo cosas que no son apropiadas ante los ojos de Dios. Quizás hay jóvenes que vivían en pecado de fornicación y sus padres no se han dado cuenta, y las cosas están yendo de mal en peor. Hay un saco roto en el hogar. Por más que trabajan, el dinero que ganan sigue tirándose por el saco roto, y los padres se preguntan ¿por qué? ¿Qué nos pasa? Estamos en la iglesia cada domingo, nos esforzamos tanto, ¿y por qué nos está yendo como nos está yendo? Es porque hay pecado en el campamento. Hay un Jonás que está en rebeldía, que está pretendiendo huir de Dios. Y mi hermano, escuche, a lo mejor usted es el Jonás.
A lo mejor usted es la persona que necesita correr al altar esta mañana y decir: Señor, ten compasión de mí y de mi familia. Yo soy el dormilón, yo soy el que me estoy escondiendo, yo soy el problema. Señor, ten misericordia de mí. Y la tempestad se aquietará. Y el sol saldrá otra vez. Y las nubes se van a disipar una vez más. Y la bendición de Dios va a regresar a su hogar, a su familia. Tan solo si usted sabe tratar con el problema en su vida. En Proverbios 1, por favor. Proverbios 1, por favor, vayan corriendo ahí. ¿Me están siguiendo, querida iglesia? Proverbios 1, por favor. Yo sé que este mensaje no es popular. No es algo agradable escuchar. Todos, como estos hombres, queremos hacer todo lo posible para mantener en flote la nave. Sabemos qué tenemos que hacer con el problema. Sabemos qué tenemos que hacer con esa persona. O sabemos qué tenemos que hacer nosotros mismos. Pero no queremos hacer lo que es correcto. Y neciamente estamos tratando de sacar el agua de la nave. Tratando de rescatar la nave. Cuando Dios dice: el problema, tú sigue haciendo lo que quieras, tú sigue matándote y esforzándote, pero la nube no se va a apartar, la tempestad va a seguir allí y te va a terminar, va a destruir tu vida, va a quebrantar tu corazón, ya sea por tu primer hijo, tu primer hija o por el último. Pero yo siempre gano. No puedes huir de mí, no puedes ganar hasta que no te pongas bien con Dios. Esta tormenta no va a cesar, esa enfermedad como plaga va a estar sobre tu vida, esas inquietudes, esas incertidumbres, esos celos venenosos, esa traición, ese quebranto de corazón no va a cesar, no va a cesar hasta que tú trates con el Jonás en tu vida. ¿Están conmigo o no? O algunos están bien calladitos esta mañana, me sorprende de verdad. Muy calladitos, ni un siquiera amén, ni siquiera un Es increíble. Proverbios 1:10 dice la palabra de Dios: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no, ¿qué dice? Si dijeran: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como Siol y enteros como los que caen en un abismo. Dice: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus, ¿qué dice? Veredas. Escúcheme. Usted tiene que tratar con el problema. ¿Cuál es el problema? ¿El problema será su teléfono? Es tiempo de desechar ese teléfono. ¿El problema es una amistad en el trabajo? Es tiempo de echar ese Jonás para afuera. El problema es un resentimiento, un coraje, un odio, una amargura en su corazón. Es tiempo de sacar ese Jonás al mar. ¿Cuál es el problema en su vida? Hasta que usted no acepte la realidad de que hay un Jonás sobre su nave, ya sea que es alguien más o ese Jonás se dé cuenta que es él el Jonás, hasta que no tratemos con el problema en nuestra vida, la nave se va a seguir hundiendo. No importa cuánto usted saque el balde y eche para afuera el agua y pretenda que todo está bien, y compre ropa fina, y compre casa más grande, y compre carros más caros, y haga todo lo posible para que los demás crean que todo está bien, esa nave se va a hundir. Los hombres de Titanic dijeron: este barco nadie, ni Dios lo puede hundir. Ni Dios lo puede hundir. Con todo su espectáculo y todas sus luces brillantes, Jack se murió. Esa nave se hundió. Esa nave se hundió. Y usted podrá aparentar un montón de cosas. Míranos a nosotros, mira la nave de nosotros, no hay otra como nosotros. Y hasta con orgullo pone a su apellido al lado de su barco y lo pone bien pintadito para que todos vean el espectáculo de usted. ¿Y quién es usted? Dice Dios: no me importa quién es usted. Dios no es respetador de hombres. O usted se arrepiente o su nave se va a hundir de seguro. Número 3. ¿Cómo aquietar el furor del mar? Deje de tratar de rescatar la nave.
Entre más ellos trataban de salvar la nave, más embravecía el mar. Estorbaban y luchaban en contra de la voluntad de Dios. Y no se daban cuenta. Se mataban, lloraban, peleaban, preguntaban, se rascaban la cabeza, lloraban hasta noche, preocupados. ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Hagamos todo lo posible, vendamos la casa, vamos a otro país, vamos a otro estado, hagamos esto, deja el trabajo, tira ese carro, haz esto, y tomamos decisiones enormes queriendo rescatar la nave. Y mientras insistimos, estamos estorbando la voluntad de Dios. Pablo le dijo a Dios cuando tenía una enfermedad sobre él, en 2 Corintios 12, le dijo: Señor, 3 veces te he pedido que quites de mí este mal, y no me has contestado. Yo soy el gran apóstol Pablo, y te he pedido 3 veces y todavía no recibo una contestación. ¿Qué te pasa, Dios? Y Dios le contestó, le dijo: bástate mi gracia. Si yo quiero esta enfermedad sobre tu vida, es lo que yo quiero para ti. Yo tengo mis planes y mis razones por el cual viene esta aflicción sobre tu vida. A lo mejor, Pablo, es tu problema que eres tan orgulloso, tan soberbio. ¿Por qué? Porque eres un hombre estudiado, un hombre inteligente, que tengo que abofetear tu carne. Tengo que poner esta maldición sobre ti, este dolor, esta enfermedad, para humillarte, para mantenerte humilde, para que entonces en tu debilidad mi poder se perfeccione en tu vida, porque eres una personalidad demasiado grande, y si no te puedo usar así, necesito humillarte, necesito que alguien más te lleve de la mano, que alguien más te enseñe el camino, porque eres tanta personalidad, eres muy soberbio. Hágase mi voluntad sobre tu vida. Oh, ¿cuántos de nosotros estamos peleando con el alfarero? Peleando y luchando con el alfarero en nuestra vida, queriendo rescatar la nave, queriendo insistir nuestra manera. Yo no me tengo que humillar, yo no tengo que reconciliar, yo no tengo que ir a pedir perdón a nadie, yo no voy a hacer lo que ellos dicen, yo lo voy a hacer a mi manera. Romanos 9:20 dice el Señor: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Cuántos de nosotros neciamente y fútilmente luchamos en contra de la buena voluntad de Dios? Isaías 45:9 dice la palabra de Dios así. Isaías 55:9, por favor, vayan corriendo ahí conmigo. Isaías 45:9 dice la Biblia así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labrá: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Escúcheme, querido hermano, quítese y deje a Dios ser Dios en su vida. Deje a Dios ser Dios en su vida. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 que Dios no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre. Tarde que temprano, o se van a hundir todos, o la persona que es culpable, que anda rebelde, que anda en necedad, que anda en pecado, se arregla y se arrepiente y arregla cuentas con Dios, lo hace a tiempo, o si no, todos se van a hundir. ¿Hasta dónde tiene que llevar Dios con nosotros? ¿Qué más tiene que hacer Dios para mostrarse fuerte? Él es el que calma las tempestades. Él es el que le dice al mar: aquíétate, y los vientos que se aquieten y le obedecen a Él. Él es el que preparó un pez grande para Jonás, y el pez, donde quiera que estaba, en las más profundidades del mar, obedeció la voz de su Creador y vino camino hacia el lugar indicado en el tiempo indicado por Dios, para precisamente cuando Jonás cayera, lo iba a tragar y obedecer a su Creador. Qué triste que en animales obedecen antes a su Creador que los hijos de Dios. Ya deje de tratar de rescatar la nave y haga lo que es correcto.
No te apoyes en tu propia opinión. Reconoce a Dios y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová tu Dios. Haz lo que es correcto. Trata con el problema. Quizás tú eres el Jonás, quizás alguien más es el Jonás en tu vida, pero tienes que tratar con el problema. No te quedes ahí pretendiendo que la nube va a pasar, que la tormenta va a cesar. No, Dios va a asegurarse que esa nave se hunda hasta que esa persona, hasta que ese Jonás, el problema, venga al altar y trate con su problema. Número 4 y último. ¿Cómo hacer que el mar, el furor del mar se aquiete en nuestra vida? Reconozca la voluntad de Dios en su vida. Si usted nota conmigo desde el versículo 14 y 16 de nuestra historia, los hombres por fin reconocieron quién era que estaba haciendo eso con el mar. Y ellos le dicen a Dios, en el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Escúcheme. Dejaron de cuestionar, dejaron de luchar, dejaron sus falsos dioses y clamaron al único y verdadero Dios, el creador del mundo, el único que podía calmar las tempestades. Jeremías 33:3, Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Reconocer a Dios es confesar que Él es Dios y el único que nos puede salvar. Romanos 10:9 dice la palabra de Dios así. Romanos 10:9, por favor, sígame, ya me queda poco para terminar. Romanos 10:9 dice la palabra de Dios sencillamente: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que creyera en Él, todo aquel que reconozca que es fuera de Cristo no hay salvación, no hay esperanza. Cuando Pedro se hundía en el mar y estaba ahogándose, él hizo lo correcto y volteó a su Salvador y dijo: Señor Jesucristo, sálvame, sálvame. Y el Señor lo levantó de esa caída. ¿Dónde está usted? ¿Se encuentra hundiendo? ¿Se encuentra ahogándose en el pecado de su vida? ¿Por su culpa ha perdido su esposa? ¿Por su culpa ha descuidado sus hijos? ¿Por su culpa hay consecuencias que están viniendo sobre su vida que usted sabe, por más que se duerme y se pretende esconder, usted sabe que usted posiblemente es el Jonás, o a lo mejor usted ha identificado quién es el Jonás? Y es tiempo que usted, padre, madre, simbólicamente decida traer ese Jonás a los pies del Señor y deje de alcahuetearlo, deje de ocultar la realidad que usted tiene un problema serio con su hijo o su hija. Deje de defenderlos y deje de cubrir su pecado y su rebeldía, y simbólicamente en esta mañana traer ese Jonás y decir: Señor, lo amo, él lo amo, es mi hijo, es mi hija, y Señor, tengo un miedo, estoy haciendo todo lo posible para rescatar la nave, porque no quiero que se parezca, oh Señor, pero va a tener que usted, querido hermano, hermana, por el bien de todos los demás en la nave, agarrar ese Jonás y ponerlo aquí en el altar y decir: Señor, él o ella ahora está en tus manos. Yo voy a poner mi mirada en ti. Yo voy a hacerte fiel a ti. Voy a dejar mis otros dioses. Voy a dejar las cosas en mi vida que me estorban. Voy a confiar en ti, Señor, porque tú eres el creador del universo. Señor, tú puedes aquietar el furor del mar. Y el momento que usted haga lo que es correcto, Dios va a traer una quietud al mar.
O no estoy incitando o provocando que alguien deshaga su matrimonio o alguien divida su hogar. Lo que estoy tratando de predicar es que con el pecado en nuestra vida, nuestra nave se va a hundir. Y con que tenemos que tratar es con el pecado. Aquí hay dos personas. La persona que sabe que tiene un Jonás en su nave, y la persona que es Jonás escondiéndose en la nave. O usted es el Jonás que está causando las lágrimas, la pena, los llantos, la amargura, el resentimiento, las congojas, los lamentos en su hogar. O usted sabe quién es Jonás, y usted, en vez de hacer lo que es correcto y limpiar su corazón de estos falsos dioses que usted ha levantado en su vida, se está hundiendo toda la nave. Y ahí están los padres neciamente. Si tú te hundes, yo me hundo contigo. Y dice Dios, esa no es mi voluntad. Esa no es mi voluntad. Mi voluntad es salvar a todos. Yo ya tengo algo preparado para Jonás. Yo voy a obrar con mi hijo. Yo voy a obrar en la vida de mi hijo, mi hija. Yo ya tengo todo preparado, mucho antes de que tú nacieras y que llegaras a existencia. Ese pez grande comenzó como algo pequeño y comenzó a crecer y comenzó a crecer. Y desde la concepción de ese Jonás, de esa ballena o ese pez grande, sabía, y Dios había apartado ese pez para el uso de Jonás. Y llegó a ser una cantidad tan enorme que era ahora listo y suficiente. Era el tiempo perfecto de Dios para poder tragarse un hombre sin matarlo. Y poder cargarlo en su estómago por 3 días. Porque Dios tenía todo fríamente calculado. ¿Y sabe quién está estorbando el plan de Dios? Usted. Porque usted está haciendo todo en su corazón ahorita para rechazar la predicación. Usted está no ni poniendo atención, están platicando, están viendo su teléfono, están ignorando el mensaje, están arrullándose, porque usted sabe, como el dormilón de la nave, durmiéndose, no quiere hacer lo que Dios quiere y espera de usted. Aquí hay personas que van a ir derechito al infierno. No porque yo los estoy condenando, sino por su propio pecado que les condena. Cristo quiere limpiarle y borrarle todas sus maldades. Pero para que usted sea salvo, tiene que poner su confianza en Cristo Jesús. Reconózcalo como el único y suficiente Salvador. Y deje de clamar a otros dioses paganos. Deje de agarrarse de otros enseres y agarrarse de otras cosas que usted clama que es su fe. Esta es mi religión, es que así me enseñaron, es que yo creía. Y déjelo y comience a reconocer al único que le puede salvar: Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Obra, Señor, en cada corazón.